la voz de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate, contaré, donde tu alma se renovará. Despiértate, contaré, donde tu vida te cambiará. Despiértate, contaré, las bendiciones te llegarán. Despiértate, contaré, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Es una semana preciosa, una semana que promete mucho en el Señor, una semana profética donde sucederán cosas maravillosas y poderosas para todos nuestros seguidores. Todo aquel que está conectado en esta hora va a recibir una impartición poderosa de Dios. Y en este día especial tengo una invitada que me encanta tenerla aquí. Ella es la pastora, maestra, profeta Arlene Hernández. Ella va a estar con nosotros este maravilloso tiempo. Quiero que les salude porque tenemos uno de esos temas que a ustedes les encantan. Pastora, bienvenida. Pastora, gracias. Gracias por una vez más permitirme pues llegar al público. Despiértate con Tere, ¿verdad? Y de verdad estoy agradecida porque sé que este es un tema que nos va a edificar. Así es. Y usted es de la casa. Amén, así mismo. No importa la distancia, si está aquí o si está, ¿verdad?, más allá de las fronteras, usted es de la casa. Así mismo. Así que nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Gracias. Y vamos a hablar, señores, de un tema que yo sé que a muchos les interesa y les inquieta. Vamos a hablar del movimiento profético, de si es moda o es un ministerio. Ustedes saben que uno de los ministerios que el Señor ha dado es el ministerio de la profecía, que ha venido para exhortar, para edificar, para consolar, y que ahora mismo está muy de moda. Digo muy de moda porque ustedes saben que las cosas cogen fuerza por tiempo, pero tenemos aquí a una mujer de Dios que es muy, ¿verdad?, muy directa con la palabra, y ella nos va a aclarar algunas de nuestras inquietudes, y yo sé que va a ser de mucha edificación para todos. Vamos a hablar de qué es un profeta, ¿verdad?, y cómo se manifiesta este ministerio. Bueno, lo primero que tenemos que entender que el ministerio profético, igual que todos los llamados, lo da el Señor. Amén. No son cosas que nosotros nos podemos inventar. No son cosas que se activan porque yo tengo talento, porque hablo bonito, porque me sé la palabra. Y básicamente un profeta es una voz inspirada por el Señor, un corazón reservado para representar a Dios aquí en la tierra, como una voz autorizada para hablarle a una generación, dentro del contexto global de lo que sería un profeta. Pero hay condiciones muy particulares que definen a un profeta, y muchas de ellas se han perdido en este tiempo. No es simplemente así dice el Señor, es mucho más que eso. No es adivinar el futuro. Uy, por favor. Porque ahora, ¿verdad?, la profecía se está usando como un ministerio de adivinación, más que conocer la voluntad de Dios. Veo como que se está usando ligeramente. Lamentablemente, y es triste, pastora. Bueno, usted es mi amiga, es mi hermana y nos conocemos en lo íntimo, pero tristemente, me duele decirlo, pero hay una prostitución en el discernimiento de lo que verdaderamente es el ministerio profético. Digo una prostitución porque no se ha alterado el oficio y se ha manejado con una gran liviandad. Por ejemplo, el profeta no es un adivino. El profeta es una voz que Dios autoriza para hablar en su nombre, pero es alguien que interpreta lo que Dios dice, o mejor dicho, amplifica lo que Dios dice, porque la profecía no es de interpretación privada. Sí. Nosotros no podemos interpretar y decir, bueno, yo opino que Dios quiso decir tal cosa. Nosotros podemos dar un consejo desde un punto de vista profético, pero la profecía, y resalto, es mucho más que decir así dice el Señor, es mucho más que profetizar un viaje, es mucho más que profetizar que te vas a casar. Un profeta era principalmente alguien que tenía una condición de anciano, no por su edad cronológica, sino más bien por su testimonio, sino más bien por su forma de vivir, y sobre todo porque tenía la responsabilidad
de convertirse en un padre en una generación. ¿Para qué? Para encauzar una generación de hombres y mujeres que guardaban el libro, que guardaban la Torá, que guardaban la palabra y que querían seguir apegados a la instrucción del Eterno. O sea, que va mucho más de tú poder discernir lo que va a suceder, aunque un profeta es usado para condiciones personales como para condiciones globales a nivel de naciones, pero va mucho más allá que eso. La carga es como Débora. Ella tenía carga, ¿por qué? Por su generación. Sí. Entonces va más allá que manipular, ¿verdad? Un mensaje. Va más allá de, porque ahora mismo veo muchos profetas que están hablando lo que el público quiere escuchar. Es como una tendencia. Entonces vamos a aclarar qué son los movimientos proféticos. Bueno, mire, antes de responderle eso, yo debo decirle que un profeta no está sujeto a las masas. Si es un verdadero profeta, está sujeto a Dios. Y su compromiso es hablar lo que Dios habla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hemos visto movimientos pseudo proféticos, donde Dios no está operando, sino donde hay hombres y mujeres con talento y que han lamentablemente saben acaparar las masas a través de dones. No digo que no tengan dones, pero han prostituido sus dones. ¿Por qué? Porque le están diciendo a la gente lo que quiere oír. Y parte del ministerio profético es trazar una dirección correctiva a una generación. Sí, eso he visto en la palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde estaban los profetas mayores, los profetas menores, y siempre traían un mensaje de corrección, un mensaje para que el pueblo se volviera a Dios. Pero en ese tiempo ese no es el mensaje. El mensaje es profetizar sobre los teneres de este mundo. O sea, todo el que está profetizando ahora está profetizando y también buscando la aprobación del que está escuchando la profecía. Porque yo he visto profetas que después que profetizan se acercan y dicen, el Señor me usó, ¿tú viste? Comienzan como a, no sé, como si fuera un juego, a manejar el tema de la profecía como si fuera un juego. Entonces, los profetas, dígame, ¿se forman? ¿De dónde viene esa revelación? ¿El ministerio profético se aprende? ¿Cómo se trabaja el ministerio de la profecía? Mire, el ministerio profético no se aprende. Eso es como que usted le diga a un maestro que si alguien le enseñó. Pero obviamente, como todo, digamos ya en el contexto de la vida, todo el Padre nos permite perfeccionarlo. ¿A través de qué? De una relación con Él. Ahora bien, un profeta, así como Samuel, que yo pienso que es uno de los ejemplos más claros y más bellos que tiene la palabra, fue un niño que comenzó a aprender quién era que le hablaba. Y luego vemos la evolución de ese niño que comenzó, por así decirlo, con el mi mamá me mima. ¿Y quién es que me habla? ¿Qué es esa voz que yo escucho? Y él la relacionaba con el anciano que le instruía. Fíjese la conexión espiritual. Había una intimidad. Había una intimidad. Sí. Pero ahora ¿qué tenemos? Tenemos muchachos, muchos de ellos muy jóvenes, y a mí me da muchísima vergüenza. Se lo digo a la franca, pastora. Sí. Muchos muchachos jóvenes que cogen dos charlas de YouTube, que van a 3 congresos y ya son profetas, solamente porque tuvieron un sueño o 2 visiones. Y es que el ministerio profético va mucho más allá. Y por supuesto, un profeta debe formarse. Yo le digo a los pastores amigos míos, cuando a veces me hacen preguntas, yo le digo, ¿usted quiere saber si un profeta es profeta? Siéntelo y dígale que usted lo va a instruir. Sí. Es muy difícil para alguien Los que está profetas no se dejan con sí. esa ebullición, pero mire como usted dice, los profetas no se dejan, pero si nosotros verdaderamente queremos ser usados por Dios para trazar diseños a una generación, para que una generación sea formada, ¿usted cree que alguien se forma diciéndole que le van a dar una visa? Alguien se forma sabiendo que dice la palabra, yo te voy a bendecir en la tierra donde te planté. Entonces es muy diferente cuando tú coges la palabra solamente para un uso, digamos, temporal, de tú satisfacer algo por el momento. Sí. El profeta va mucho más allá. Satisfacer un ego o para un lucro personal, porque también se está comercializando con el don de la profecía. Sí. Lamentablemente sí. Hay muchos profetas que están sacando mucha ventaja y también otros que quieren brillar.
que no saben que ellos son el medio, el instrumento, el canal que Dios está usando para ser usados como la voz de Dios. Y lo que quieren es ellos, ¿verdad?, ser exhibidos, los protagonistas del ministerio. Y muchos han sacado a Dios de contexto. Sí, sí. Y usted ahorita me preguntaba de los moveres proféticos y de cómo en la antigüedad el profeta anciano generaba lo que se conocía como una compañía de profetas. Y esto es otro ejemplo que vemos en la Escritura, cuando ya Elías se va porque sabe que el Señor lo va a levantar y Eliseo se queda al lado suyo. No era que no habían otros profetas dentro del contexto de lo que diríamos que era esa escuela de profetas que tenía Elías, sino que el más cercano a su corazón, el discípulo más fiel, así como vemos a Juan con Jesús. Porque, señores, no, aquí nadie está inventando nada, todo está en la Biblia. Sí. Todo está en la Biblia. O sea, si nosotros queremos rescatar un diseño, no podemos ir fuera del que lo diseñó. Así es. Entonces, ¿qué vemos en esa relación entre Elías y Eliseo? Vemos un padre que funge, un maestro que funge como un padre, retando a su hijo todavía en el último momento, justamente para saber cuál era la motivación de tú querer la unción que yo tengo. O sea, pastora, es triste cómo vemos movimientos proféticos prostituidos por cosas carnales, en donde muchos de ellos Dios no está, aunque haya dones. Sí. ¿Y qué está pasando entonces con los profetas de este tiempo, que no se dejan enseñar y que no basan su profecía en la palabra de Dios? ¿Qué está pasando con este nuevo mover profético que no es bíblico? O sea, ¿de dónde surge esto? Ahorita usted hablaba de aquellos que están consultando, ¿verdad?, profecías y mensajes de YouTube, y es como un copy-paste. Usted ve a los profetas profetizando lo mismo, y hasta con el mismo tono, la misma forma, la misma bulla. No hay como un desarrollo genuino. Uno no ve en el profeta como esa humildad, ese quebrantamiento. Entonces, ¿de dónde está surgiendo este nuevo mover profético? ¿Qué está pasando con el pueblo? Está surgiendo de la carencia de la verdad en medio de la iglesia. Y esto es algo que debería tenernos a todos en ayuno y oración. Sí. Y como dice la palabra en el libro de Joel profetiza un gran avivamiento. Pero antes dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Adonai. ¿Por qué? Porque ¿qué se perdió en el hilo profético? Que lamentablemente, y esto lo usaban los políticos romanos, los emperadores decían, Roma es la plebe, dale a la plebe lo que la plebe quiere. Entonces, ¿será que nosotros, por tener iglesias llenas y por tener nombres y likes, estamos dándole a la gente lo que la gente quiere, mas no estamos siguiendo el diseño de la palabra y no nos estamos sometiendo a los procesos que demandan los mantos? Porque es muy bueno ser profeta, pero no es fácil estar en los zapatos de un profeta. Sí. Es muy bueno, como yo le digo en términos ibaeños, comer arepita, pero guaye la yuca para que usted vea. Sí. No sé si me entiende. Entonces queremos mantos sin procesos. Y otra cosa es, y lo digo con ese ay en mi corazón, como maestra profética en esta generación, la gente no se quiere sentar a aprender. La gente quiere ir de 0 a 1000. Y antes de saber, mi mamá me mima, hubo una mamá que te enseñó primero con amor, con paciencia, te enseñó ese primer gorjeo, esas primeras sílabas indecibles. ¿Sí me entiende? Entonces no podemos querer correr sin antes caminar. Y yo lo que pienso que hay una carencia. Número 1, de que como un liderazgo emergente queramos ponernos debajo de la autoridad de maestros de la palabra, que nos enseñen. El ministerio profético es bellísimo, pero tiene límites. Sí. Yo estoy viendo una generación que está fluyendo sin límites. Sí. Que está fluyendo sin orden. Y que entiende que porque es el ungido puede hacer cualquier cosa. Están desenfrenados. ¿Y dónde está el límite que la misma palabra nos marca? ¿Acaso no tenemos 1 Corintios 13, que es bastante claro cuando dice que todos los dones serán silenciados y el primero es el de la profecía? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una generación emerger que ni siquiera está fluyendo en el amor, atento a que tiene un don. Y no podemos perder la esencia. El profeta más grande es el Señor. Jesús. Es Jesús. Y Él mismo se sujetó
al espíritu de la profecía para poder ejercer su ministerio aquí en la tierra. Pero hoy Él es el espíritu de la profecía y está en medio de nosotros. Entonces yo lo que digo es que si nosotros nos apegamos al protocolo, vamos a tener una generación con pureza, no solamente en lo profético. Lo profético es lo que despierta lo apostólico, es lo que levanta la autoridad sacerdotal. ¿Para qué? Para que la paternidad de Dios haga lo que tiene que hacer en la tierra. Pero estamos perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos luces, cámara y acción. Y después que la cámara se apagan, ¿a quién estamos mandando para la casa? ¿Dónde están? ¿Están siendo restaurados verdaderamente? ¿O es simplemente así dice el Señor para llenar un espacio de tiempo? Y traen confusión, porque entonces la gente se confunde. Cuando la profecía no es bíblica, cuando tú no le das una palabra bíblica a la persona que está necesitando, lo envía a su casa lleno de confusiones. Y muchas veces con esas profecías que ni se cumplen, que son falsas profecías. Entonces, ¿cómo nosotros podemos filtrar la profecía? Cuando un profeta viene y profetiza, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si la profecía viene de Dios o es pura emoción? Bueno, número uno, por la palabra. El profeta debe profetizar lo que está escrito. Y si hay profecías que son específicas, por ejemplo, tendentes a una generación, a veces un profeta puede ver un cambio presidencial, un profeta puede ver un movimiento, digamos, mundial que va a acontecer, sea una catástrofe o sea un cambio a nivel global, por supuesto que sí, pero hay características muy claves definidas en la palabra. ¿Cómo era nuestro Señor? Dice que era manso y humilde de corazón. Quiere decir que la mansedumbre no es un vestido que yo me pongo. Quiere decir que la humildad no es algo que yo puedo aprender. Eso es un fruto. Es un fruto. Entonces, si tú ves un profeta que lo que viene con una arrogancia, que ya el piso, como yo le digo, que son los profetas intergalácticos, porque ya la tierra le quedó chiquita. Si usted se ríe, pero es verdad. Sí. Es así, pastora. Y pastora, es que conocemos profetas así. Profetas que ya ellos no caben en la iglesia. Que ellos quieren salir corriendo a las naciones porque ya ellos no caben. Que las ovejas le dan alergia, como yo le digo, sí. Y Jesús abrazaba, o sea, sí. En esos abrazos había de todo. Sí. Entonces tenemos que entender cómo vamos a hacer la calzada por la que el maestro va a descender de nuevo si nos alejamos de quien él era. Sí, es así. El siervo sufriente, el hombre de autoridad, pero que se sentaba y tenía tiempo para hablarle a un niño. Entonces hemos perdido una conexión con la esencia, no solo del ministerio profético, con la esencia de Jesús mismo. Es un ministerio como divorciado a lo que realmente es la esencia profética, porque el ministerio profético que se está desarrollando en este tiempo está totalmente divorciado del que desarrolló Jesús y estos grandes profetas de la Biblia. O sea, Jeremías, usted veía a Elías, ¿cómo eran esos profetas? Eran profetas que realmente cargaban ese peso de gloria, de sufrimiento por causa de la obra del Señor, ese celo que los consumía. Así es. Esos profetas no estaban profetizando todo el tiempo cosas perecederas, cosas que se van a quedar en esta tierra. Ellos profetizaban cosas que conectaban a la gente al propósito de Dios y a una salvación eterna. Y hay algo interesante, pastora, y es que muchas veces leemos la Biblia en un contexto tan lineal y tan actual que nos perdemos de vista los tiempos de la palabra. A veces el Señor daba una profecía y volvía a hablar en 2 años. Sí. Y ahora la gente, si a los 3 meses no ve un cambio, está buscando la próxima profecía. Lamentablemente, por eso hay gente que vive de congreso y de iglesia en iglesia. Y no se satisface. Porque no ha entendido que la palabra profética tiene tiempos. Sí. Y lo otro es que el Señor no te lo dice todo. Hay una parte, porque dice la misma escritura, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando llegue lo perfecto, entonces veremos el diseño completo. Pero ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor nos habla en parte? Porque hay un trabajo que tenemos que hacer. Sí. Porque si no, la gente no dependiera de Dios, dependiera de los profetas. Y tristemente, muchos sí dependen solamente de los profetas, buscando la afirmación, buscando el levantamiento del hombre.
Y lamentablemente esa no es la iglesia que se está preparando para ver al Señor. No. Esa no es la iglesia por la que Él viene. Es una iglesia que tiene intimidad. ¿Usted recuerda el pueblo de Berea? Que ellos amaban a Pablo, lo trataban bien, porque no hay que maltratar, señores, pero el hecho de que tú no maltrates no significa que tú no disciernes en qué espíritu te está hablando esa persona. Claro. El discernimiento tiene que estar activo para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y tenemos, antes de acreditar a alguien y validarlo por el espíritu, nosotros tenemos que pesar su corazón. Sí. Nosotros tenemos que discernir cuál es la motivación, y mucho más para llevarlo a un pueblo. Gente que tiene tarifa. Sí. Personas que se mueven de acuerdo a lo que puedan recibir. ¿Y dónde usted ve eso en la palabra? Cuando Jesús le puso precio a su labor ministerial, o sea, cuando Jesús cobró para hacer un milagro o para dar una palabra profética, nunca. Nunca. Entonces ahora hay que cuestionar qué está pasando con los profetas de este tiempo. Hay que ponerlos a prueba y hay que ver realmente si son o si ellos mismos se han auto llamado profetas. Porque hay personas que se han enganchado al oficio de profeta, pero no tienen un llamado profético. Así es. Simplemente lo han aprendido, está de moda en las redes, en las iglesias, en todas las actividades tiene que haber una voz profética, sea que Dios dirija al profeta, o sea que el profeta quiera forzar la situación, porque uno se da cuenta cuando algo viene de Dios y cuando es la persona que está tratando de forzar que se profetice. Mire, hay dos espíritus de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos en este tiempo. Uno es el espíritu de manipulación, que quiere controlar a través de lo que la gente desea oír. No es una voz correctiva, no es una voz que te lleva al corazón del Padre. Es una voz que mantiene a las personas en ese activismo. Y tristemente aún muchas iglesias importantes han caído en esa condición. ¿Por qué? Porque es más fácil llevar a una gente que te llene una iglesia, que mantenga a la gente como en esa, ¿verdad?, vorágine, y no una gente que produzca quebrantamiento, que tal vez la media iglesia se va a ir porque no va a entender el proceso. Y hablo en términos no de entender, de que sean confundidos, sino que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de la obediencia. Y que una de las características de la profecía es que es para exhortar, para edificar, es para consolar, pero también es para exhortar, no es para manipular. Entonces la gente no quiere ser confrontada, no quiere ser corregida. Aún los mismos profetas no quieren ser corregidos, pastora. Así es. O sea, yo conozco profetas que usted lo ve saltando de aquí para allá y de allá para acá, pero no se sientan a recibir una corrección, no se sientan a ser enseñados por la palabra. A veces yo me pregunto de dónde se inventan tantas cosas, o sea, ¿de dónde viene? Entonces, pastora, ¿quién elige al profeta? ¿Y cómo debe ser el orden o cómo se debe desarrollar un movimiento profético? El profeta es elegido por Dios y el profeta va a vivir etapas en su desarrollo y muchas de ellas requieren años. Por eso a veces el tener sueños, visiones, revelaciones y digamos el tener el don profético no nos define como profetas. El oficio o la oficina del profeta es un llamado personal y muy específico de parte de Dios a hombres y mujeres que Él elige de manera en su soberanía. Pero el hecho de nosotros manifestar el don profético no nos hace profetas, sino que nos expone a ser formados. ¿Y cuál es mi consejo? Si usted me lo pidiera, que lo dijera, yo diría que busca a un anciano que te enseñe y sométete debajo del ala de alguien que sepa un chin más que tú. No necesariamente ese anciano tiene que ser un profeta, tiene que ser un padre, tiene que ser un hombre o una mujer que asuma. Y digo padre, sabiendo que a veces ese término es un poco sui generis dentro del evangelio. ¿Por qué? Pero es que no hay otra forma de tú poder poner tu vida como Jesús la puso y como vemos ejemplos en la palabra, que no sea una paternidad. Uno coge la oveja, se le engancha arriba y tú caminas por sus llamados, por sus dones, por el fluir de Dios en esa persona. Pero no todo el mundo entiende que hay un proceso que agotar. Por eso hay muchos profetas pagando consecuencias. ¿Sabe por qué?
Porque cogen para las naciones creyendo que lo único que hay es luces, cámara y acción. Y en las naciones hay principados. Claro, vienen con los ataques. En las naciones hay principados, tal como lo dice la palabra. Mira, yo conozco a Pablo y a fulanito también, pero ¿y tú quién eres? ¿Sí me entiendes? Entonces hay momentos donde no entendemos que tenemos que agotar un proceso. Y a esta generación de profetas emergentes hay que enseñarlos a esperar. Sí. Porque al final, ¿de quién es todo? ¿De quién es el don? ¿De quién es la gracia? Es del Señor. Y Él la va a usar en la medida que nosotros dejemos ser transformados. ¿Y qué está pasando, pastora, con los profetas que no tienen su vida en orden? Esos profetas que están con una vida desordenada y quieren ordenar la vida de otros. Hábleme de la legitimidad de ese ministerio, porque hay personas que no tienen legalidad para profetizarle una vida de orden y de corrección cuando su vida realmente está en desorden. Mire, aquí volvemos exactamente al mismo punto que hemos desarrollado. Si tú no tienes a alguien sobre ti que te diga, mi hija, mi hijo, espérate. ¿Qué te sientes? Vamos a aguantar esto. Sí. Mira, de aquí a diciembre, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque hay procesos que si nosotros los violentamos, son como esas materias prerequisitos en la universidad. Sí. Que si tú no dabas matemática 01, tú no podías dar matemática 02. Entonces, ¿qué significa esto en el mundo espiritual? Cuando nosotros violentamos procesos, estamos también violentando el mundo espiritual y eso va a ejercer, ¿qué? Una consecuencia que a veces arrastra iglesias. ¿Usted sabe por qué? Porque hay profetas dividiendo iglesias. Sí. Sí. Porque hay profetas dando consejo como la voz de Aitofel y no como la voz de Dios. Entonces, ¿queremos de verdad levantar una generación profética para Dios? Tenemos que tener orden y el orden comienza en casa. Y el primer templo, porque ya el otro templo se destruyó, pero ahora ¿quiénes somos el templo? Nosotros. Somos nosotros. Sí. Entonces tenemos que tener sensatez espiritual. Señores, y ser responsable. Hay momentos, y lo digo inclusive, nosotros como pastores, hubieron momentos donde tuvimos que hacer pausas. ¿Por qué? Porque estábamos en procesos que delante del Señor sabíamos que teníamos que parar. Sí. Y tal vez no eran procesos de esos pecados, ¿verdad? De donde salimos. De preparación. Pero dígame usted, a veces hay condiciones emocionales que no te permiten impartirle a otro. Sí. Y tenemos que tener la responsabilidad de decir, mira, yo no puedo, pero mi hermana Teresa puede. No sé si me entiende. Sí. Ese tiempo tiene que llegar y yo hablo también sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. República Dominicana es una nación profética, primogénita del nuevo mundo y con una carga espiritual para despertar y levantar la novia del Cordero. Así es. Pero necesitamos entrar en alineamiento y necesitamos asumir una responsabilidad de establecer las cosas como son. Y todo, dice la palabra, tiene su tiempo debajo del sol. Y ministerios que no sean adulterados, que sean basados en una palabra pura. Amén. Porque el tema es ese, pastora, es que queremos agregar y añadir donde no va. O sea, la palabra del Señor no tiene interpretación privada. Así es. La palabra de Dios es el filtro. Cada profecía debe estar filtrada por la palabra de Dios. Entonces, esos inventos de ahora, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué toda la profecía corre en una misma dirección ahora? Y es todo lo que mueve las emociones, todo lo que el hombre quiere escuchar, todo lo que envanece la carne. Las Así profecías de este tiempo son esas. La mayoría de las reuniones proféticas no son reuniones de quebrantamiento y reuniones en la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios, buscando escuchar la voz de Dios. No, hay una ligereza que es muy preocupante. Bueno, señores, esto es un tema que tiene mucho por donde cortar. Yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte. No sé si por Zoom haremos un live, algo vamos a hacer, porque debemos continuar con una segunda parte de este tema. Algunas recomendaciones finales, pastora, para nuestros seguidores, para los profetas, para aquellos que tienen un llamado, para aquellos que están confundidos, para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y no quieren dejarse engañar más del enemigo. Si yo quisiera hablarle un momento a ese profeta joven que nos está viendo, que tiene dones, que tiene llamado, no te apresures, espera en el tiempo de Dios, déjate procesar.
Tenemos una gran labor por delante, pero no la podemos hacer si no permitimos que el Maestro nos tome, nos siente y nos dé la forma que Él quiere. Y quiero recordar las palabras que el Señor le dijo a Jeremías cuando le dijo que lo estaba llamando, que Él sabía que Él no sabía hablar, pero le dijo: en un momento hablaré sobre ti para derribar y destruir, y luego hablaré sobre ti para edificar y plantar. Todo tiene su Como tiempo. profetas tenemos que dejar que Él destruya en nosotros todo lo que Él no plantó, en nuestro carácter, en nuestras emociones y aún a veces hasta en el conocimiento, Sí. para que entonces emerja lo puro y lo hermoso que solo Él lo puede hacer. Desaprender para aprender de Dios. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Bueno, Señor, este tema está buenísimo. Aquí yo siento algo muy especial, de verdad, algo muy lindo de parte de Dios, porque siento como que se está quitando el velo, se está quitando esa ceguera espiritual donde muchos se han acomodado. Pastora, gracias. Gracias por este tiempo tan bello. Gracias por siempre edificar nuestras vidas, por ser un instrumento, una portavoz de Dios. Usted realmente siempre edifica con cada tema que abordamos. La gloria Así de Dios. que deseamos que el Señor siga expandiendo y siga ensanchando su ministerio, su territorio, y que usted siga siendo esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Amén. Que pueda seguir siendo esa voz que trae el conocimiento de una palabra y de una enseñanza pura. Amén. Así que gracias. A usted. Y a ustedes, mis amados, queremos agradecerle por estar siempre en sintonía con nosotros. Quiero y deseo desde lo más profundo de mi corazón que este tema haya ministrado, ¿verdad?, al corazón de todos, que haya arrojado esa luz, que haya traído respuesta a esas inquietudes y a esas preguntas que a veces no tenemos cómo responder. Creo que ha sido un tema muy claro, muy explícito. Así que les invitamos a compartir este episodio con alguien que usted sabe que necesita escuchar y saber acerca de los movimientos proféticos, que sepan que no es una moda, que se trata de un llamado, de algo muy serio que Dios ha puesto en manos de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos veremos en una próxima entrega aquí en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.